Hola, bienvenidos al podcast de jupidigital.com. En Jupi Digital ayudamos a graduados y futuros egresados de ciencias económicas, ciencias exactas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, poder trabajar desde donde quieren y mejor estilo de vida. Por eso hacemos este podcast, en el que hablamos de futuro del trabajo, educación, estilo de vida digital y análisis de datos. A quienes nos ven por YouTube, les pido le den like a este video y se suscriban al canal. A quienes nos siguen por Spotify, que nos dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. En este episodio contamos con la presencia de Luis Aragón. Él es Evolution Mentor y Strategic Coach. En realidad es mucho más que eso, y en esta charla vamos a tener un poco sobre su visión de las organizaciones, de los colaboradores y del futuro. Vamos con él. Bienvenidos al podcast de Jupi Digital. Como les dije, hoy estamos con una presencia maravillosa. Estamos con Luis Aragón. Luis es un mentor. Luis se especializa en ayudar a las personas a ver el futuro del trabajo, al ver el futuro de las organizaciones, pero si lo definimos, lo limitamos. Así que se va a presentar a él. ¿Cómo te va, Luis? Hola Ricardo, bueno, un gusto estar con ustedes, con la gente de Jupi. ¿Cómo definirme, no? Bueno, primero, yo diría que en esta reinvención, es la séptima reinvención profesional que tengo en mi vida, esas reinvenciones profundas, donde uno cambia, se transforma. Estoy acompañando a personas a dar forma a lo que viene en un mundo donde todo y todos estamos en reinvención. Diría que esa es una definición de qué ando hoy, ¿no? Y después de una búsqueda que me implicó mucho de reinventarme yo, de repensar mi propósito profesional, y yo te diría que hoy me veo investigando temas del trabajo, el futuro del trabajo, el trabajo como una herramienta a disposición de las personas para evolucionar y ser mejores como personas y mejores en la comunidad donde interactuamos, y en ese sentido acompañar a personas desde un rol de mentor, de un rol de coach, a dar forma a lo que viene. Bien, muchísimos años en directorios de empresas importantísimas, sobre todo Santander, ¿no? La vamos a nombrar. ¿Y cómo fue esto de cómo arrancaste con tus reinvenciones? Porque me decís, estoy por la séptima, pero ¿cómo fue la primera reinvención de Luis Aragón? Ese quiebre. Bueno, yo era que mi primera reinvención tuvo que ver con moverme yo soy de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, de Chacabuco, y ya venir a Buenos Aires y en aquel momento, estamos hablando del año 78, Argentina salió campeón del mundo también ese año, venirme a Buenos Aires a estudiar ingeniería, que fue todo un cambio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fue hacer la carrera, fue entrar a trabajar, pasando por áreas de tecnología, áreas de estrategia, áreas de enfoque de satisfacción de clientes. Siempre el área del pensar estratégicamente y pensar las estrategias estuvo en mi carrera. Y ese lugar me dio la oportunidad, viste, esos proyectos que nadie agarra en una corporación, te dicen, ¿no querés probarlo? Bueno, entonces tuve etapas fabulosas de trabajar en montar nuevos negocios, de liderar cuando llega Internet, allá por el 95, de introducir la internetización en una organización hacia los clientes personas, los clientes empresas, los empleados, muy importante. Y un día, allá pasado en el medio de una de las crisis de Argentina, que siempre a los argentinos en particular nos sacuden mucho, yo trabajaba en un banco, los bancos, imagínate en la crisis del 2001 cómo estaban, me ofrecen hacerme cargo del área en ese momento se llamaba Recursos Humanos, después le cambiamos el nombre,
y hago quizá una de las reinvenciones más profundas cuando yo, siendo ingeniero, siendo muy analítico, muy técnico, muy de usar la tecnología, muy estratega, descubro el fascinante mundo de las personas a partir del rol de recursos humanos. Ahí me reinvento de manera muy importante, yo diría como profesional, pero también como persona. Y durante 15 años estoy a cargo del área se lo llamamos después Gestión y Desarrollo de Personas de Santander, y ahí me conozco a toda la gente, a colegas, trabajo muchísimo con colegas en el área, en IDEA, armando las redes de profesionales de IDEA, y ahí descubro un mundo fascinante del networking. Y en la prepandemia termina mi carrera corporativa. Como ves, yo fui un animal corporativo durante muchos años, muchísimos, más de 30, y ahí me tengo que reinventar de nuevo, y ahí eso coincide con la pandemia, y ahí hago un proceso de reinvención también muy profundo que me lleva a este rol, a esta séptima reinvención que te cuento que estoy transitando ahora, y que me ubica en el rol que te contesté en la pregunta anterior. Igual te pita de cuerpo entero esto de entrar a un área como recursos humanos y ya vamos a cambiarle el nombre. Dijiste gestión y administración de personas y desarrollo de personas. O sea, es una cuestión que no son recursos, es gente que siente, que vive, que respira. Y eso que venías, porque mucha gente tiene el prejuicio de la parte más dura de la ingeniería, de un lugar que no es las partes humanísticas, ¿no? Y venís por ese lado. La verdad que es muy interesante este desarrollo y ese quiebre de la parte más institucional, más corporativa, a la parte más de desarrollo de personas. ¿Cómo fuiste capacitándote para esto? ¿De dónde fuiste tomando mentores vos para ser el mentor que sos hoy? Bien, ahí voy a empezar, voy a volver para contestar esta pregunta. Yo utilizo muchos datos, digamos, finalmente yo creo que es una combinación de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? El más humano y el más sistémico, más orientado a datos, orientado a hechos. Y ahí, para contar tu pregunta de la formación, yo tengo una regla que es 50-40-10. 50-40-10, ¿no? Otros dicen que es 70-20-10. En mi caso es más 50-40-10. 50% del aprendizaje está en la acción, en el desafiarse, en el salir de la zona de confort, el aprender experimentando, en el trabajo, en el proyecto, en lo que tengas, ¿no? 40% en mi caso está del relacionamiento con otros, de un networking inteligente, de un networking proactivo, de trabajar el dar como primer paso para después recibir. Y ese 40 es fabuloso. La aparición de Internet, eso se materializa más en la post-pandemia, es fabuloso. A mí me llega en ese momento que yo estando en estrategia veo el fenómeno Internet en fines de los 90s y digo, wow, esto va a cambiar el mundo, no tengo la menor idea cómo. Y yo me acuerdo concretamente el primer día, yo me acuerdo de los cumpleaños de mis hijos, tengo 4, y me acuerdo el primer día que me conecté a Internet como uno de esos días donde fabuloso, donde decís, wow, ¿qué es esto? ¿No? Me imagino que a muchos les pasa lo mismo ahora con blockchain, ¿no? Wow, ¿qué es esto? El mundo es diferente después de esto. Entonces, ahí yo te resumo ese 40 de networking. Yo lo veo porque hoy, y desde hace muchos años, yo lo he probado, uno puede estar en contacto con las personas, puede definir su propósito, su nicho, su océano azul, de la manera más definida, más pequeña que sea, y puede estar en contacto con los expertos más importantes del planeta en ese tema. Y puede interactuar con ellos, y puede dar y recibir de ellos. Y eso es una experiencia fabulosa en los procesos de reinvención. Entonces, el 50 en la acción, en la frontera de tu profesión, de tu área que vos definiste, 40 en el networking,
y 10% en el área, en el aprendizaje específico. A mí me encanta estudiar, me encanta volver a estudiar, continuamente estoy estudiando temas, y vos dices el 10% nada más. Precisamente como es el 10%, uno tiene que ser muy quirúrgico en lo que estudia con mucha disciplina, y ese 10% lo tiene que elevar para potenciar el otro 90%. Y por ejemplo, yo en los últimos 4 años he estudiado de sistemas humanos complejos, ciencia de datos y coaching, por darte ejemplos, ¿no? Y bueno, y todo eso me potencia el 90% que aprendo en la acción e interactuando con los demás, 50, 40, 10. Es una fórmula, sí, que algunos pueden tener otros números, pero en base a tu experiencia es lo importante. Le asignás un número grande, un 40, al networking, que mucha gente lo está descubriendo o redescubriendo ahora, esto de poder interactuar con profesionales de las áreas más diversas en una igualdad y en una instantaneidad que da vértigo, pero nos permite avanzar como nunca se avanzó en la historia de la humanidad. Estamos teniendo desarrollos y estamos teniendo esos beneficios tangibles en el día a día hoy. Esa es la gran ventaja que tenemos. ¿Te pasa eso, que la gente se sigue sorprendiendo de la posibilidad de crecimiento personal que tenemos en esta época? Es bueno lo que decís de que esto está siendo redescubierto ahora, porque la pandemia fue un acelerador exponencial de muchas cosas. Una es esta del networking, que yo lo asocio, en general, siempre las empresas trabajaban cerrado, dentro de la empresa, ¿no? Definían su negocio, su entorno, su producto, su área de competencia, ¿no? Un concepto que apareció en la pandemia y que yo visualicé mucho con esto de los sistemas humanos complejos es el tema del ecosistema. Las empresas interactúan en un ecosistema en continua evolución. De hecho, los sistemas humanos complejos se alimentan de los sistemas naturales complejos. Son comportamientos sociales que se ven en la naturaleza. Es la abeja que a través de la evolución se diseña para captar mejor el polen de la flor, y la flor que se diseña mejor para atraer a la abeja, para la polinización. Bueno, algo parecido pasa en los sistemas sociales, dice los sistemas humanos complejos, y yo creo que esto de pensarte no como una organización aislada, no como un profesional aislado, sino operando, colaborando, coevolucionando en un ecosistema con tus clientes, con los reguladores, con la comunidad que interactúas, con tus competidores, para crear en esa coevolución, aprender, como decíamos antes, ¿no? Aprender de lo que se hace, aprender de lo que interactúa, y aprender de lo que estudias, polinizando mejor esa coevolución. Entonces a mí me parece que hay un cambio de mentalidad que se está dando, que viene dado por el concepto de ecosistema y de la coevolución en los ecosistemas, que favorece esto, que un profesional ya no puede trabajar más aislado, sino que un profesional, una empresa, tienen que trabajar insertos en las comunidades. Ya no existe más la empresa esa que está la fábrica y está el muro que la separa del resto de su comunidad. No, tiene que trabajar con la comunidad del barrio donde está instalada, tiene que capturar el talento allí, la comunidad tiene que ver a la empresa como que agrega valor, y los profesionales de empresas se tienen que ver distinto. Bien. ¿Ves esta posibilidad como algo que ya se está planteando desde hace mucho? En cuanto a la formación también quería ir yo y consultarte. ¿Sentís, si ponemos el ejemplo de un músico, tal vez un músico del siglo pasado decía yo soy guitarrista, punto, un músico de este siglo ya toca varios instrumentos? Los profesionales, ¿estás viendo que ya sienten esta necesidad de adquirir habilidades o destrezas que no son propias de su formación académica tradicional? ¿Lo sentís? ¿Ves que la gente se está dando cuenta de que la formación que le da un título de grado no alcanza hoy para insertarse plenamente en el mercado laboral?
Sí, claro, claro. La formación es continua, ¿no? Continua y uno puede, a la velocidad que va el mundo, es una maravilla. O sea, otra vez vuelvo a aplicar la palabra mentalidad, ¿no? Ricardo, es el conjunto de ideas, de creencias que definen cómo definís el futuro, y yo diría la vida, ¿no? En este caso estamos hablando del campo profesional, ¿no? Entonces, tomar conciencia de la mentalidad. Juan Carlos Lucas, que vos estuviste antes con él, habla de los estados de ánimo como habilitadores, ¿no? Como grandes habilitadores, ¿no? Y desde ese lugar definir qué sos profesionalmente, ¿no? Y ahora voy directo a tu pregunta. Dicen, y yo creo que es así, si uno piensa los trabajos de hoy, más de la mitad no existían como están en su configuración 20 años atrás. Dicen que en los próximos 10 años va a haber más cambios que en los últimos 100. Esto quiere decir que los trabajos del futuro todavía no existen. Si no existen, uno tiene que cambiar el modo a la formación para el trabajo. No es para un trabajo, sino para tener una lista de capacidades y de habilidades que lo posicionen para continuamente explorar, identificar los trabajos que se van creando y dar forma a sus propios trabajos. Si uno lo plantea de esa manera, la formación, con estos tres elementos que hablamos antes, la acción, el networking y la formación específica, las áreas donde decido formarme en una formación académica más tradicional, tiene que ser una evolución continua. Entonces, continuamente, cada 2, cada 3 años, podemos estar formándonos y elegir una nueva carrera que nos potencie hacia nuestro propósito, con lo cual no termina con una formación ni de la escuela ni de la universidad. Y eso claramente se ha visto acelerado en la post-pandemia de una manera fenomenal. Y la llave para abrir este mundo es la mentalidad de la persona, ese conjunto de creencias, ideas, y cómo aborda este mundo acelerado, cambiante, caótico, y si lo ve como una amenaza, y entonces continuamente el mundo lo está desafiando, y muchas veces eso termina en agobio, termina en enfermedades hasta psicológicas, que es horrible, o si lo ve como una oportunidad de surfear esas olas desde su propia identidad, de su propio propósito, y ir a descubrir como un curioso aprendiz lo que el mundo tiene para ofrecer. Y yo lo veo desde este lado. Claro, los taxismos en biología, si nos vamos a otra área que no es ninguna de la nuestra, hablan de que vos ante una amenaza, lo que ves como una amenaza, te podés quedar congelado, podés escaparte o la podés enfrentar. Y eso es lo que diferencia a algún animal de otro y la estrategia que utiliza para sobrevivir. En este caso vos nos decís, bueno, hacete carne de esto, no lo tomes como una ofensa, como algo, como una afronta, como un problema, desafíalo, encaralo y surfea esa ola. Atravesá esto que ves como una amenaza de que todo esto sea cambiante, de que todo esto sea algo nuevo todo el tiempo. Velo como algo interesante y como la oportunidad de irte desarrollando mucho más como profesional y como persona. Contanos, Luis, ¿dónde estás en este momento haciendo tus mentorías? ¿Con quiénes estás trabajando? ¿A quiénes estás ayudando a ver esto de esta forma que lo planteas? Primero, me gustaría dejarte a vos y a toda la audiencia un concepto que me parece muy importante, que es, te lo mencioné antes, que es el propósito, ¿no? Creo que la clave del éxito para producir estos cambios de mentalidad, que suenan muy ideales, pero yo lo he visto aplicado en personas, y se produce una química exponencial, ¿no? Que hace que la persona esté bien, fluya y cree una empresa fabulosa, un proyecto fabuloso, un equipo fabuloso. A mí me ha tocado 2 o 3 veces en mi carrera profesional vivir estos estados de flujo y son fabulosos, ¿no? Con lo cual,
Ahí yo veo el propósito de juntar el propósito de la organización del proyecto con el propósito de la persona como un factor clave. Y para trabajar el propósito hay una palabrita, algo que aprendí, una palabrita japonesa, que la pueden googlear y con una técnica muy sencilla que se llama Ikigai, que es una manera de encontrar el propósito de cada persona, ¿no? Entonces, a partir de eso, de trabajar una empresa que desde el propósito, una empresa, un proyecto, que desde el propósito lo conecta con su estrategia, con su propuesta de valor, con las capacidades que desarrolla, con la cultura que crea y con la experiencia que le entrega a los clientes, ¿no? Y una persona y personas que logran plantear en ese proyecto de empresa lo que les apasiona, lo que son buenos, lo que la empresa necesita y lo que la empresa está dispuesta a pagarla, ahí se genera una posibilidad de generar este estado de flujo, esta exponencialidad que hace que las personas sean felices en el trabajo. Yo creo que el trabajo es un gran medio para la evolución de la persona. Nosotros hemos sido educados con la idea de que el trabajo es una especie de castigo divino que solo nos tiene que dar una compensación por esa tortura a la cual nos hemos sometido. Y yo creo que es al revés. El trabajo me ha enseñado, y mirar a muchas personas, aprender con muchas personas, que el trabajo es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para evolucionar y entregar lo mejor de nosotros a un equipo, a una comunidad o a la sociedad en general. Me parece que por ahí pasa ese cambio de mentalidad, ese clic que hacen las personas y que la mayoría de las personas tienen la oportunidad de redescubrirlo. Y estoy un poco en esta etapa, estoy acompañando a personas y organizaciones, ya sea en empresas grandes, en startups o en ONGs, ¿no? Y hasta en algunas empresas en mi propia ciudad, de grande he vuelto a mi ciudad natal, y en algunas empresas y algunos fundadores de empresas en mi ciudad natal, los estoy acompañando en charlar de estas cosas y en descubrir estas cosas y en acompañarlos en su evolución para dar forma a lo que viene. Podríamos decir entonces que la clave o una de las claves es dejar de ver el trabajo como una tortura, como un mal necesario, como algo que nos tiene que compensar, sino verlo como un trampolín, verlo como un disparador o algo que nos permite realmente encontrar para lo que estamos hechos, para lo que vinimos a hacer y aprovechar eso para formarnos y ser mejores, tanto como profesionales, obviamente, pero como personas también. Podríamos dejar esa idea, no tenerle miedo al cambio, estar evolucionando todo el tiempo y ver que es divertido porque tenés hoy una comunidad grande que te apoya en esto y te ayuda, a diferencia de hace unos años que a lo mejor estabas solo en esa carrera. Sí, me trae a la mente una frase que le atribuyen a Confucio, ¿no? Que dice, encontrá un trabajo que te apasiona y estarás todos los días de vacaciones. Yo he visto en algunas personas esa frase hecha realidad, Ricardo. Es como, y ahora los veo a esas personas trabajando desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, pudiendo controlar la carga entre la vida, equilibrar la vida personal y la vida profesional y su propio desarrollo. Y claramente lo veo por ese cambio de mentalidad, ¿no? Aquella persona que ve esto, ve el trabajo, y lamentablemente son muchas, y es entendible el porqué, es muy entendible, lo ven como una amenaza. Yo la veo agobiadas en el mundo físico y en el mundo real, ¿no? En el mundo virtual. No se desconectan nunca, el trabajo se les mete en su vida personal, no tienen tiempo nunca para nada. Yo creo que mi invitación es a un proceso de introspección, de toma de conciencia, de búsqueda, de que la reinvención es continua y puede hacerse cualquiera sea la edad que tengas, ¿no? En cualquier lugar, de ver los eventos laborales extremos que te pasan en la vida, porque pasan,
como una oportunidad para decir, bueno, en este evento, ¿qué hay para mí? ¿Cómo puedo, con las fortalezas de lo que tengo, cómo puedo evolucionar hacia algo nuevo? La palabra final es evolución, ¿no? ¿Cómo puedo evolucionar? Y el trabajo es un medio para mi evolución. Eso es lo que yo he aprendido en lo personal, pero sobre todo mirando a personas muy exitosas, ¿no? Que logran esa evolución primero de lo personal y que después se traslada a los proyectos, a las empresas y a los aspectos materiales que ha involucrado en el trabajo. Perfecto, clarísimo el concepto, Luis. A nosotros no nos queda más, a nosotros digo, a mí de manera personal y a toda la gente que sigue episodio a episodio este podcast de Cupi Digital, de agradecerte, primero, la predisposición, el conocimiento generoso y todo lo que has vertido acá, en parte hasta motivándonos. Yo salgo de acá y me pongo a hacer algo, porque tenés esa cualidad de expresarlo tan clarito y tan llano, sin vueltas y sin irte para el lado de lo místico, de decir, no, ponete a ver algo que te cambie, que te mejore como persona, podés evolucionar y usar el trabajo como la gran herramienta para esa evolución. Dejar de verlo como un castigo, como vos decías, como algo que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y me va a compensar solamente, y usarlo como una posibilidad de generar mejores expectativas para mí y para todos los que me rodean y una satisfacción del crecimiento personal, ¿no es cierto? Esa sería la idea y bueno, agradecerte por este rato que compartiste tan generosamente con nosotros. Ricardo, un placer y bueno, animarlos a todos. Agregaría tu definición, a tu rescate, que también lo tratamos en esta conversación, en un mundo donde uno se puede formar, esté donde esté, en lo que quiera para potenciarse, formarse como cursos, conectarse con personas expertos en el área donde decide formarse y además innovar en lo que hace en su lugar de trabajo, o en su proyecto, o en su equipo. Esa combinación me parece que es un emergente fenomenal de la pospandemia y que recién está en sus inicios y que muchos lo vamos a poder aprovechar. Así Perfecto. que animarlos. Animarlos nomás. Muchísimas gracias, Luis, por este rato con nosotros y seguimos en contacto. ¿Cómo te puede buscar la gente en redes? La gente que quiera contactarte por alguna organización o por algo que quiera de tus servicios de mentor, de asesor, ¿cómo te pueden ubicar? ¿LinkedIn? ¿Alguna otra red? Sí, mi mundo, mi nicho, mi foco lo defino mucho en lo profesional y con todo un poco esto que hemos hablado hoy, y mi herramienta para eso es LinkedIn. Me pueden encontrar en LinkedIn, ahí estoy continuamente poniendo lo que aprendo, aprendiendo con otros, escuchando, leyendo, generando conversaciones, así que me encuentran ahí a disposición. Muchísimas gracias, Luis, entonces. Ricardo, un placer, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego.